Alejandro Pazos Sierra, doctor en Medicina y en Informática. Hijo de Elisa Sierra y del alcalde más popular y querido de Padrón durante décadas, Ramón Pazos, el siguiente premiado se puede definir como un enlace entre dos mundos, un traductor entre dos lenguas: ciencias de la vida, biomedicina, y tecnologías de la información, informática. Pionero en España en informática biomédica, con mente efervescente y una visión del futuro privilegiada, entrelaza ambas disciplinas poniendo el conocimiento al servicio de la atención al paciente y mejora de la calidad de vida. Catedrático en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en la UDC, donde fue vicerrector, se licenció en Medicina en la USC y se doctoró por la Complutense, donde alcanzó un máster en Ingeniería del Conocimiento y el doctorado en Ingeniería Informática. Su historial se completó en otros países. En Estados Unidos consiguió financiación para un novedoso proyecto piloto sobre la incidencia del cáncer colorectal familiar en Galicia, dando origen a la red gallega de esta patología, que dirige y en la que participan 22 grupos de trabajo con 120 investigadores, los 7 principales hospitales del Sergas, algunos privados y fundaciones, y la Asociación Española contra el Cáncer. El trabajo en red y su orientación hacia atención primaria y la medicina personalizada permiten dar un salto cualitativo en la esperanza de curación para miles de gallegos. Entre sus proyectos de más éxito figura un programa para la inclusión en las TIC de personas con diversidad funcional, una herramienta no invasiva contra el dolor de espalda y otra para la valoración inteligente de las cardiopatías isquémicas. Méritos más que sobrados para este merecido galardón. Entrega Santiago Villanueva, delegado do Goberno en Galicia. Recibe Alejandro Pazos. Eu tamén vou ler porque dixéronme que se leemos páganos máis, co cual vamos a aproveitar. Excelentísimo señor presidente da Xunta, señor editor, presidente do Consello de Administración e vicepresidenta do Correo Galego, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, queridos compañeiros galardoados, familiares, amigos, queridos asistentes. Hoxe é un día que de ledicia, é un día de agradecemento, sobre todo, para min. Quero agradecer, en primeiro lugar, ás persoas que me propuxeron para este galardón e tamén ao Consello de Edición ou de Redacción do Grupo Correo Galego por concedermo. Isto fará que non desfaleza na tarefa de intentar seguir a traballar para conseguir mellorar a calidade de vida dos galegos, sobre todo daqueles que por enfermedade ou por exclusión social máis o necesitan. Gran parte deste recoñecemento debo aos meus pais. Dende o ceo estarán, xunto con Aurora e con Pepe, pois sorrindo neste momento, orgulloso dos seus, a miña dona e os meus fillos, Loli, Carla e Alejandro, ao resto da miña familia e amigos, porque, entre todo, fixeron o máis importante, fixeronme persoa. Do bo facer profesional, dos meus mestres, das xentes das universidades onde estiven traballando e onde traballo ora na Universidade da Coruña, e dos membros, sobre todo, do meu grupo de investigación, o grupo Ranase e Medir, xurdiron os méritos que foron valorados para este galardón. De todos eles son. Aínda que non estea de moda, nestes momentos, e de xustiza o recoñecemento aos responsables das consellerías de Industria, Economía e Industria, de Sanidade, de Educación, que non só dedicaron e dedican financiamento aos meus proxectos, senón que sempre atopei as súas portas abertas para oír as miñas propostas. Non podo deixar pasar esta ocasión para reivindicar a necesidade de unha aposta aínda con maior intensidade da que se ten feito e da que se fai,
pola investigación e pola transferencia de tecnoloxía ao sector productivo. Máis importante aínda que incrementar os orzamentos é axilizar as concesións e flexibilizar a xestión. Desta aposta, creo que somos todos conscientes de que en gran medida vai a depender o benestar e o porvir dos povos. Moitas gracias a todos pola súa atención e polas mostras de agarimo recibidas, sobre todo desde o meu pueblo, a miña vila que é Padrón. Moitas gracias. Victoria Otero Espinar, decana de la Facultad de Matemáticas. Brillante investigadora, prestigiosa docente, gestora eficaz, apasionada de las matemáticas, divulgadora incansable y por segundo mandato consecutivo, decana de la Facultad de Matemáticas de la UST. En pocas palabras, así es María Victoria Otero. Lucense de nacimiento, se formó en la Universidad de Santiago, en la que se licenció, doctoró y donde ejerce como profesora. Completó su formación en prestigiosos centros de Estados Unidos, Francia y otros países. Desde que se evalúa la calidad docente mediante encuestas a los alumnos, siempre recibe puntuaciones por encima de la media. En la primera realizada, fue la profesional mejor valorada de la facultad. En su extenso currículum se destaca que forma parte del grupo de investigación que trabaja en el análisis funcional, los sistemas dinámicos y los problemas de contorno en ecuaciones diferenciales, además de participar en una veintena de proyectos de I+D financiados en convocatorias públicas. Es autora de más de una treintena de artículos científicos de revistas de primer nivel, al lado de especialistas internacionales de la Universidad de Cambridge, del Centro de Investigación de IBM o del Instituto Tecnológico de la Universidad de Columbia. Como decana, Victoria Otero trabaja con ahínco para enganchar a los jóvenes universitarios a esta disciplina. La facultad está considerada la segunda con más prestigio de España, solo superada por la Complutense, y es referente y líder internacional en el intercambio científico y profesional. El ranking Leiden sitúa a la UST en el área de matemáticas en el número 25 del mundo y primera de Europa. Nuestra premiada pertenece a la Real Sociedad Matemática Española de I+D, forma parte de la Conferencia de Decanos de España, es editora asociada de importantes revistas internacionales y miembro de comités científicos y de organizaciones de congresos nacionales e internacionales. Méritos más que sobrados para este galardón. Entrega a Beatriz Mato, conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. Recibe Victoria Otero. Boas noites, señor presidente da Xunta de Galicia, señor editor del Correo Gallego, autoridades, amigos e amigas. En primeiro lugar, o meu agradecemento ao Grupo El Correo Gallego e a miña felicitación ao resto dos premiados. É para min unha honra recibir este galardón que se me concede simplemente por realizar o meu traballo, algo que ademais co que realmente gozo. Considero que este é un recoñecemento non ao meu, sino ao excelente traballo realizado por todos os membros da Facultade de Matemáticas e tamén ao labor do numeroso colectivo amplamente representado hoxe aquí, que tanto desde Galicia como do resto do Estado se esforza e loita pola mellora das matemáticas en todos os seus ámbitos. É moito o que temos conseguido, pero aínda queda moito camiño por percorrer, polo que este premio seguro que será un estímulo para seguir perseguindo os nosos obxectivos. A Universidade Pública Galega proporciona unha formación superior de calidade e lidera a investigación científica e o desenvolvemento tecnolóxico de Galicia. Isto é o inicio dun ciclo que se pecha cando unha parte dos titulados que saen das súas aulas excelentemente formados devolven á sociedade galega todo o que está investido na súa formación. Podemos deixalos marchar ou retelos para que contribúan dignamente ao desenvolvemento e ao progreso do país. Autoridades e empresarios, a decisión é nosa.
como foi a decisión dos meus pais en investir na formación dos seus fillos, dos 6. Decisión tamén é a de investir na formación dos meus fillos e esperando que teñan un bo futuro en Galicia ou onde eles decidan e que Galicia teña un excelente futuro coa súa contribución. Familia, aos que estades e, sobre todo, aos que xa se foron. Isto vai por vos. Gracias. Bartolomé Pidal Dieguez, empresario. Nació en Amezquita, Ourense, encrucijada de las culturas gallega, portuguesa y castellana. Se licenció en Psicología en Santiago, reside en Vigo y creó Nortempo, empresa líder nacional en la gestión integral de recursos humanos. Ya como universitario, destacó por sus inquietudes sociales y políticas. En los 80 dirigió el Centro de Estudios y Documentación Xuventude e Sociedade y coincidió con el después ministro de Fomento, José Blanco. También fue responsable de la Fundación Celso Emilio Ferreiro para el debate y la reflexión crítica. Abrazó el periodismo en la revista Entre Jóvenes, un líder de la época. Pero donde se reflejó su talento, capacidad de emprender, visión de futuro, valentía, esfuerzo y constancia, ha sido en Nortempo, que no solo fomenta el empleo, sino que asesora a otras empresas para optimizar la gestión de sus equipos de personas. Con una capacidad de adaptación desbordante en años tan críticos, el grupo que lidera Bartolomé Pidal constituye una garantía de solvencia organizativa y éxito empresarial. Y en paralelo, una extraordinaria fundación, la Fundación Nortempo, que trabaja para generar empleo y desarrollar plenamente la responsabilidad social corporativa. Un ejemplo de trabajo bien hecho. Por todo ello, nuestro premio. Entrega a Francisco Conde, conselleiro de Economía. Recibe Bartolomé Pidal. Buenas noches, autoridades, compañeros, familia, amigas todos. Me honra enormemente formar parte del selecto club de los gallegos del año y me llena de orgullo estar hoy aquí en este evento, que es un evento de referencia en toda Galicia, gracias al gran trabajo que desarrolla el equipo del Correo Gallego y que con tanto acierto pilota mi amigo José Manuel Rey. Es un ejemplo de liderazgo líquido, como yo he definido en alguna entrevista en el Correo, que comparto y que extiendo a todos y a cada uno de los proyectos de los que formo parte. He de decir que este no es un premio individual, sino un reconocimiento a todas las personas, con mayúscula, a todas las personas que me acompañan y me han acompañado a lo largo de mi trayectoria profesional y personal. Algunas ya enumeradas aquí y que me acompañan se han desplazado hoy para estar aquí, amigo Pepe. Sin ellas no hubiese sabido emprender, crear, cooperar y crecer. Creo firmemente en las organizaciones como suma de personas y capacidades individuales que con eso consiguen multiplicarse. Por ello, este es un premio a Nortempo, a un grupo empresarial que se acerca a sus primeros 25 años, situado entre los principales operadores de España y Portugal, y recientemente este mes en Colombia también. Un grupo que se dedica a la gestión integral de recursos humanos. Un premio que quiero compartir especialmente con mi esposa Anabel, con nuestros hijos Ana y Ángel, y que junto con la empresa constituyen mi vida. Mientras dejamos atrás una profunda crisis, debemos recuperar a todas las personas que se han quedado en el camino. El trabajo sociabiliza e integra, el desempleo margina y deprime. En esa lucha porque haya oportunidades para todos está comprometido nuestro grupo. Estoy orgulloso de ser su presidente y seguir liderando este gran proyecto. Muchas gracias.
Francisco Gómez Ulla de Irazazábal, oftalmólogo. De todos los sentidos, la vista es el bien más preciado. El nuevo galardonado, referencia internacional de la oftalmología, lleva años y años impulsando un ambicioso plan de prevención de la ceguera desde la Fundación Española Retina Plus. Francisco Gómez Ulla, coruñés de nacimiento, compostelano de corazón, acumula un currículum deslumbrante. Licenciado, doctorado y andando el tiempo catedrático en la USC, amplió su experiencia asistencial y docente en Francia, Alemania y Estados Unidos antes de afincarse en Santiago. Expresidente y patrono fundador de la Fundación Retina Plus. Antes lo fue de la Sociedad Española de Retina y Vítreo y de la Sociedad Gallega de Oftalmología. En el campo científico, registró patentes en Estados Unidos sobre sistemas digitalizados de imagen que favorecen el diagnóstico, aplicación de la fotocoagulación y nuevas técnicas exploratorias o inyecciones de fármacos intravítreos. Trabaja para desarrollar nuevos medicamentos y realiza ensayos clínicos para tratar la degeneración macular o el edema macular por diabetes, unas de las preocupaciones de nuestro tiempo. Ha fundado y dirige en Compostela el Instituto Oftalmológico Gómez Ulla, que ofrece un servicio integral en todas las áreas y organiza cursos periódicos de especialización y puesta al día en las técnicas más novedosas. En este acreditado centro trabajan algunos de los mejores profesionales de la oftalmología. El doctor Gómez Ulla ha recibido las distinciones más prestigiosas en su especialidad: el Premio Arruga, el Castro Viejo, el National Professor Barea, el Bausch & Lomb al mejor retinólogo español y es Best Doctor Español 2011. A todos ellos se suma hoy, con todo orgullo, el nuestro. Entrega Fernando Barrera, editor do Grupo Correo Gallego. Recibe Francisco Gómez Ulla. Señor presidente de la Xunta de Galicia, señoras autoridades, compañeros galardonados, querida familia y amigos, señoras y señores. Sean mis primeras palabras de agradecimiento al Grupo Correo Gallego, a su editor, a su director y al jurado de estos premios por el galardón que me han otorgado. Era una fría mañana del mes de diciembre frente al Castillo de la Mota cuando sonó mi teléfono móvil y José Manuel Rey me comunicó que habían pensado en mí para concederme este premio. En ese momento me acordé de las palabras de un ilustre gallego, el padre Feijóo, que pronunció sobre la vanidad. El que conoce en sí mismo esta enfermedad ya está curado de ella. Imposible caer en la vanidad de todo lo que he hecho en estos largos años, en el que porque durante este tiempo me han acompañado muchas personas con su esfuerzo, dedicación y estudio. Los maestros que me han precedido, los médicos que trabajan conmigo y son mi continuación, así como el personal sanitario y administrativo que está a mi alrededor. No me quiero olvidar del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, de su servicio de oftalmología, de la Universidad de Santiago de Compostela, instituciones en las que me he formado, a las que he servido y seguiré sirviendo siempre allá donde me encuentre. Quiero compartir y dedicar este premio a mi mujer encarnita, a mis hijos y a mi madre, que por motivos de salud no puede estar hoy aquí con nosotros. Me gustaría, además, compartir y no olvidarme de aquellas personas, de los pacientes, que acuden a diario a nuestro instituto buscando alivio para sus dolencias. Ellos son la verdadera razón de mi trabajo. Comprometido con ellos, seguiré trabajando para luchar por la salud oftalmológica de la población gallega y española. Muchas gracias a todos. Rosalía Gómez Las Heras, pianista.
Con solo 20 años, una compostelana asombra a los expertos en música por sus extraordinarias dotes como pianista. Los datos que avalan este premio son impresionantes. Con 5 años empezó a tocar el piano. A los 15 ganó el premio extraordinario del Conservatorio de Santiago. Ingresó en el de Utrecht, Holanda, tutelada por uno de los mejores pianistas del mundo, y en la actualidad cursa un máster en Basilea. Ofreció conciertos de piano en las principales ciudades de España. Participó en certámenes internacionales de primer nivel en Holanda, Salzburgo, Alemania, Rusia, Bélgica y Portugal, entre otros países. En fecha reciente se alzó con el triunfo en el concurso IPF de Ámsterdam. Recibió el premio de piano Infanta Cristina, en Madrid, y el Cicle de Primavera, en Barcelona. Una de sus interpretaciones estelares la vivió en el Jeune Homme de Mozart bajo la batuta de uno de los grandes, Philippe Hervé. Tantos éxitos, trabajo, talento, constancia y tanto galardón en tan pocos años han convertido a nuestra joven artista prodigio en una de las más grandes esperanzas europeas como solista de piano. Por lo que hizo y lo mucho que le queda por hacer, nuestro merecidísimo premio. Entrega Pilar Barrera, vicepresidenta do Grupo Correo Gallego. Recibe Rosalía Gómez. Presidente, autoridades, eu síntome dobremente privilexiada hoxe, en primeiro lugar, por suposto, polo premio, e en segundo, porque alguén tivo o detalle de subir o meu compañeiro de viaxe ao escenario para que poida agradecer este premio da mellor forma que sei. Gracias a todo o Grupo Correo por este recoñecemento, polo que significa para min como galega no estranxeiro, pero sobre todo polo que significa como pianista. Simplemente me gustaría compartir este premio coa xente máis importante da miña vida, que está en Santiago. En primeirísimo lugar, coa miña nai, porque parece que para ela non hai un reto suficientemente disparatado no que non me vai a apoiar. Cos meus amigos, que hoxe teñen a sorte de estar aquí, pero normalmente pillanlle lonxe os meus acontecementos importantes. E moi en especial a familia do meu pai, porque isto hoxe vai de ser vos galegos, galegos exemplares. El foi, sen duda, o mellor galego que coñecín. Sen máis, vou demostrar que toco mellor que falo coa gran polonesa brillante de Chopin. Moitísimas gracias.
Tener una audiencia diaria de más de 100.000 lectores se llama fidelidad. Que un tercio de nuestra tirada lo sea por suscripción es alta fidelidad. El Correo Gallego, alta fidelidad. De seguido, o momento culminante da nosa gala. Quen é o novo gallego del año? La biografía del gallego del año, el empresario lucense Luis Fernández Somoza, podría calificarse como de película. Presidente de Inversiones Subel y uno de los emprendedores más solventes de Galicia, su vida es apasionante. Hijo de modestos labradores, nació en San Pedro de Calde, una pequeña aldea cercana a Lugo. Se quedó huérfano de padre a los 14 años. Con solo 17, busca ya en los alrededores de la capital lucense carga de retorno para los camiones que regresaban a la meseta. Su vocación empresarial la tenía incrustada en su ADN desde los primeros años. A los 19, después de trabajar en una panadería, una agencia inmobiliaria y una empresa de transportes, lo nombran encargado de almacén con 20 personas a su cargo. Hace más de un cuarto de siglo entró en contacto con un proyecto que formó parte inseparable de su vida. La empresa vasca Azcar buscaba franquiciados para extender su red de distribución y de ese encuentro surgió Transportes Somoza, con sede en A Coruña y más tarde en Vigo, punto neurálgico entonces para el transporte a toda España. En los 80 estalló la crisis en la matriz, que se agravó en los 90. En ese momento, un gallego, Luis Fernández Somoza, fue pionero al adquirir el 100%, reflotar y multiplicar una empresa de raíz vasca con casi 60 años de antigüedad. Desde entonces, el proceso de crecimiento ha sido constante. En solo 8 años, la sociedad sale a bolsa con rotundo éxito. Se convierte en la primera empresa de su sector en cotizar en el mercado de valores, con alzas continuadas. Y hace 2 fue adquirida por un grupo familiar europeo con un siglo de vida y facturación superior a 5.000 millones de euros. Antes, había pactado con el comprador mantener la continuidad laboral al conjunto de la plantilla. El grupo que controla Luis Fernández Somoza daba ocupación a más de 5.000 trabajadores en España, Portugal, Europa y Asia. 1.000 de ellos en Galicia. Al margen de su actividad en el sector del transporte, nuestro premiado amplió su campo de iniciativas en la promoción, construcción y venta de viviendas. Alguno de sus edificios más emblemáticos de A Coruña, ciudad en la que reside, está considerado como número 1 en el ranking de calidad y prestaciones. Pero tan importante como su admirable trayectoria empresarial es su calidad humana. A él corresponden las frases: la felicidad es lograr las cosas luchando por ellas, no que te las den hechas. Derechos sin obligaciones destruyen la voluntad de la gente. Un origen humilde refuerza la personalidad. Es esencial descubrir el talento que todos llevamos dentro para triunfar en la vida. Aficionado y magnífico jugador de golf, sabe que las virtudes de la constancia, templanza y trabajo duro superan todos los obstáculos. Y su gran preocupación de siempre, el bienestar y la continuidad en el puesto de todos los trabajadores que dependían de él. Legado que también es el lema de sus hijas Elisa, Susana y Belén, que siguen su estela en el grupo familiar. Motivos más que sobrados para que este empresario y persona ejemplar reciba el premio Gallego del Año. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, fará entrega ao galardoado do pergamiño en ouro e prata e o diploma con nomeamento de Gallego del Año. Excelentísimo presidente de la Xunta, señor Presidente do Gobierno, señoras e señores, señor Conselleiro, señorías, señor Editor, señor Editor, compañeros, familia, amigos e amigas. Este lentísimo presidente de la Xunta, señor Presidente do Gobierno,
autoridades todas, público presente, hombres y mujeres, amigos y amigas. Desde que tuve la satisfacción de recibir el nombramiento por parte del Correo Gallego, cosa que estoy profundamente agradecido, entré en otro periodo de mi vida. ¿Y por qué digo esto? Porque yo miro siempre hacia adelante. Pero cuando vi el premio y la gente que me acompañaba, pensé, ¿qué hice yo para merecer este premio? Empecé a repasar toda mi vida y me encontré en un estado de verdadera ansiedad, estado que todavía mantengo, porque casi no concibo cómo llegué a donde llegué. Cuando lo pienso honradamente, recuerdo algo que forma parte de mi forma de actuar, que es cuando a Roberto Benigni le han entregado un Oscar en Hollywood por la película La vida es bella. Recuerdo que lo estaba viendo, cuando cogió el premio, le dijo, mirando al cielo, estirando enfrente, doy gracias a mis padres por haberme dado la oportunidad de haber nacido pobre. Cuando pensé en eso, pensé en mis circunstancias y pensé también en mi madre, que estoy seguro que me está escuchando. Y creo que fue el haberme dado esa oportunidad de que con 14 años y huérfano, y ya trabajando por las casas, que haya cogido una cultura de vida que me ha valido para funcionar. Pero además, cuando miro para atrás, no tengo más que sentimientos de felicidad, siempre contento, siempre alegre. Pero, ¿qué más tuviste? Recuerdo haber leído una conferencia de Jefferson que dio a los estudiantes de Mississippi, que eso sí que creo que han formado parte de mi forma de ser, porque sí funciona. Entre otras cosas decía, si algo crees que es posible, estás en lo cierto. Si algo crees que no es posible, también estás en lo cierto. Yo siempre creo que todo es posible, arriesgándome y pensando que si algo me sale mal, es el precio que tengo que pagar por los futuros éxitos. También les decía a los estudiantes, y esto debíamos tomar nota todos, yo lo digo, su hija a veces, en la Universidad de La Coruña, a los estudiantes, les dijo, habéis de estudiar, habéis de trabajar, que antes o después llegará vuestra oportunidad. Hay que estar siempre pendientes, no se termina cuando uno acaba el estudio, ni cuando está trabajando. Hay que pensar siempre en que un mundo lleno de problemas es un mundo de oportunidades. Problemas conocidos oportunidades conocidas por todos no es una oportunidad. Hay que buscarlas, hay que intuirlas. Eso fue lo que hice siempre. Otras circunstancias que tuve, no me acuerdo, casi me da risa, que leyendo un taco de esos de pared que había antes, leo atrás, esto tenía 14, 15 años, la anécdota de que madre e hija van a coger un autobús, cuando están llegando a la parada, el autobús empieza a andar. La hija, que era lista, preparada, estudiante, le dice a la madre, deja mamá, no corras que ya lo vamos a perder. La madre le contestó, sí, hija, lo vamos a perder, pero lo vamos a perder corriendo. Yo, desde mi ignorancia, siempre intenté perder el autobús corriendo. Y si lo perdía, quedaba satisfecho porque hizo lo posible. Lo que nunca puede quedar es duda
Si hubiera corrido, si hubiera hecho, si hubiera ido, hay que probar siempre, aceptando el error. Hay otra cosa que os quisiera comentar. Pero antes le quiero dar, como no puede ser de forma distinta, porque lo pensé muchas veces, que cogí una empresa con 300 empleados, la dejo con 5.000. ¿Y de quién fue el éxito? Le debo todo el éxito a ellos. Soy querido por mi gente, soy respetado, impuse siempre la cultura de mandar desde el valer, no del poder, y sobre todo le decía a la gente que mandaba un poco, encargados, etcétera, que tomasen ejemplo de la frase romana que dice exemplum docem, el ejemplo enseña. La mejor forma de mandar es siempre desde el ejemplo. Esta cultura fue la que hizo posible que desde mi gran ignorancia la gente me llevara a donde he llegado. Otro aspecto de desprenderme de la empresa fue porque pienso que cualquier persona, cualquier empresario que no pasa más allá de sí mismo, todo lo que hizo en la vida es como si no hiciera nada. Entonces, con el corazón me duele mucho haber prescindido de Azcar, pero con la cabeza hice lo que tenía que hacer porque di trabajo seguro en el tiempo a 5.000 empleados. Todavía me quedan más de 1.500 y muchas empresas. Quiero decir, y ya acabo, que siempre actué en todas partes como un gallego de Lugo, tal vez porque los de Lugo y los de Orense es la Galicia interior y somos los más galleguistas, o somos los demás pueblos, los demás aldeas. Y yo soy un admirador de la gente de pueblo porque tienen un sentido común que mucha gente muy estudiada tenía que preguntar muchas veces. A mí me recomendaba mi abuelo preguntar siempre y escuchar, saber preguntar y saber escuchar. El que pregunta, me decía, queda ignorante un momento. El que no pregunta puede quedar ignorante toda la vida. Y ya voy terminando explicando que siempre he actuado como gallego y con mucha honra. Recuerdo, Pepiño, tú te acuerdas, el premio que me han dado en Barcelona la Asociación de Empresarios Gallegos. La misma me han dado también en Madrid. Pero de una extraordinaria que todavía hoy me sorprende es cuando en San Sebastián me nombran presidente de la Fundación Kursaal. ¿Y qué es eso? La Fundación Kursaal es una fundación de arte, una fundación de espectáculo, donde tenía de compañeros al presidente de la Diputación, al alcalde de San Sebastián, al presidente de la Cuxa y toda gente de esta categoría, y nombran presidente a un gallego de Lugo. ¿Cómo es posible? Y ahora, como hay aquí muchos políticos, acabo con dos mensajes. Primer mensaje. Escucho muchas tertulias, y ustedes también los escucharán, que cada vez que nombran la palabra empresario o la palabra privado, le dan un toque negativo. Yo les digo a esta gente que los empresarios, sobre todo los familiares, tenemos a nuestro personal como si fueran miembros de nuestra familia. Mi familia sabe que cuando tiene que prescindir de algún empleado, estaba triste, estaba doloroso, lo hacía por el bien del grupo, porque los considero de mi familia. Por eso me siento tan querido, recibo cartas seguidas, llamadas, teléfonos,
preguntando cómo estoy, cómo no estoy. Ese es el mensaje positivo que, por favor, no digo a los que están aquí, digo en general. Yo digo siempre que la gestión debe ser de la empresa privada y el control debe ser de la empresa pública. Y en este aspecto termino. Y ya termino con outra cosa importante. É esta que me sale do corazón, cando falo co corazón teño que falar en galego. Dos moitos viaxes que fixen por Europa, a carencia máis grande que tuve e que sigo tendo é que non sei falar inglés. Ya fala é o medo de entenderse entre a xente o que usa ben ya a tempo. Entonces recordo, e quero manifestalo aquí, que estando en Baviera e en Múnich con socios meus, estaba escoitando de forma permanente en varias reunións que cerca había xente falando, pero non era inglés nin era alemán. Entonces preguntei ao meu compañeiro: oye, aquí que se fala? Dice, aquí todos falamos o bávaro. O sea que é obligatorio, non? No, aquí obligatorio é o inglés e o alemán. Por iso eu digo sempre, e digo en voz alta, que o galego hai que querelo, hai que amalo, hai que falalo, pero non impoñelo. Volvo a dar gracias e xa terminei porque vamos un pouco pasados, porque se empeza a contar a historia de como fixen con Azcar, quedaréis sorprendido como o sentidiño común é o máis importante dos sentidos. E sobre todo ter sempre en conta unha cousa, que lle diga a miña xente ahora: hai que fazer negocios, pero hai que fazer amigos, porque facendo amigos dicen que a verdadeira fortuna das persoas é a cantidad e a calidad dos amigos que ten. Moitas gracias. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pecha o acto que dará paso á fin de festa que preparamos para esta cita tan emblemática. Buenas noites a todos. Señor editor e presidente do Grupo Correo Galego, señor director del Correo Gallego, amigas e amigos do Correo Galego, de Correo Televisión e de Radio Obradoiro, señoras e señores galardoados, autoridades, presidentes das institucións estatutarias, arcebispo de Santiago, presidente Touriño, ministro Blanco, secretarios do Partido Socialista e voceiro do Bloque Nacionalista Galego, reitor da Universidade de Santiago, presidente da Diputación da Coruña, alcaldes, alcaldesas, deputados e deputadas, senadores, amigos e amigas. Ese gran mestre de periodistas que foi Kapuscinski titulou un dos seus libros cunha afirmación taxativa e para algúns sorprendente: os cínicos non serven para este oficio. Cuestionaba así o falso e malévolo estereotipo que fai do profesional da comunicación un modelo de dobrez, disimulo ou de falta de sinceridade. Aquel director encarnado por Walter Matthau en primeira plana sería un dos exemplos característicos do cinismo máis refinado. Porén, o escritor, ensayista e historiador polaco do que falábamos asegura, despois de unha longa experiencia
por todo o mundo que o pensamento cínico non é unha boa ferramenta para moverse no seu labor. Tampouco creo que o sexa para o político, porque boa parte do seu traballo, cando menos nunha democracia moderna, consiste en comunicar, en transmitir, en esforzarse en que outros compartan ou polo menos comprendan as súas decisións. Amparado nesta idea, quero responder á pregunta de si a miña presencia e a presencia de membros do Goberno neste acto supón unha afinidade sen reservas coa liña informativa dos medios que integran este grupo de comunicación. Deben comprender que resultaría preocupante tanto para os amigos del Correo Gallego como para min, que dixera que sí. Fágolle caso a Kapucinski e aposto pola franqueza. Non será tal afinidade, polo menos tal afinidade absoluta. En ocasións sentímonos identificados co que leemos, co que escoitamos ou o que vemos nestos medios, en outras discrepamos, mantendo sempre a nosa admiración e o noso respeto polo desempeño profesional dos periodistas. Sei que a miña posición como lector, oínte ou televidente é diferente a de moitos cidadáns, tanto polas miñas obrigas actuais como pola diferente perspectiva dos problemas que outorga este cargo. Sei tamén que a materia prima informativa do gobernante e do informador non é a mesma. Pero maila estas disonancias que se producen, sinto un ano máis, e van 7, que debo estar aquí na miña doble condición de presidente da Xunta e de galego. E compráceme moito facelo. Advertía o filósofo Rubens de Ventós que o político corre sempre o risco de querer converter as fiestras en espellos que só mostren a súa faciana máis agraciada, como sucedía no conto. Non sempre é doado manter esas fiestras abertas ao exterior, deixando que entre o sol, pero tamén a intemperie. Moitos son os factores que contribúen a pechalas, dende a complicación dos asuntos que un gobernante ten entre mans, ata axendas que deixan pouco espazo, pasando por informes necesarios, pero que en ocasións están faltos do latexar da realidade. Os medios de comunicación son fiestras que nos permiten asomarnos a ese latexo. Os galegos, os santiagueses, asómanse todos os días ao seu país dende este balcón que o Grupo Correo Galego levantou hai 138 anos, como recordaba o editor, e desde o resto de medios de comunicación galegos, sabendo que moitos miles de galegos están compartindo esa panorámica informativa. Grazas a esa fiestra que vostedes teñen permanentemente aberta, podemos sentir unha sociedade que cambia, unha sociedade que evoluciona, unha sociedade que loita, que mellora e tamén, cando é preciso, de unha sociedade que protesta. Grazas a esa fiestra podemos dar fe de un país que soubo caer e erguerse. Hai tempo, cando Alfredo Brañas precisaba dun incentivo para motivar o rexurdimento de Galicia, recorría o modelo de Irlanda. Máis tarde outros falaron de Cataluña ou de Grecia. Hoxe, o modelo propóñolles que sexamos nós. Cando no futuro, oxalá que non, chegue unha nova dificultade, os galegos de entón poderán mirar para os galegos de este tramo do século XXI, creo que con bastante recoñecemento. Poderán dicir que se aqueles antepasados seus foron quen de derrotar unha das peores crises da historia, eles terán folgos dabondo para repetir o que está intentando facer a sociedade galega. Nun ano como este en que deixamos atrás o máis cru do temporal, a nómina de premiados nesta gala tería que ser probablemente máis ampla. Por este escenario terían que comparecer todos os galegos que non se resignaron, que xamais se renderon, que sempre confiaron nas súas forzas. Posiblemente nunca saibamos o seu nome,
pero nunca esqueceremos o seu sacrificio. Si sabemos os nomes de quen o representan, formando un mosaico fermoso e realmente heteroxéneo. José Rumbo Noia fai Galicia dende a cociña. Eu propoño, non con moita frecuencia porque non é posible, pero se hai posibilidades, probar as anchoas e a palometa roxa de este excelente profesional. O que lle gusta moitísimo, ademais de cociñar, os reloxios. Pero eu non podo contar esta anécdota en ningún caso, moito menos no día de hoxe. Nerea Barros Noia e Javier Gutiérrez Álvarez levan a platós o escenario e o noso inxenio. Nerea, excelente na Isla Mínima, e Javier Gutiérrez, moi ben, rematadamente ben, terrorífico, na última película El desconocido. Creo que te chamaban nesa película Lucas. Causache un gran impacto na cidade da Coruña. Nunca vin tantos coches de policía, tantos bombeiros. Me din conta que temos un excelente servicio de seguridade. E realmente me din contas que Javier Gutiérrez Álvarez, ademais do caos que produxo na Coruña e o que fixo na Praza de Vigo, menos mal que rematache baixo as augas do porto da Coruña. Realmente, lles propoño que vayan a ver esa película. É unha película galega, de Vaca Films. Está feita co seu colega Tosar e outros excelentes actores. E Lucas era o peor paxaro que vin nos últimos films que tiven ocasión de acudir. Imaginar espazos que completen a paisaxe e a vocación de César Col Núñez, arquitecto. Me alegro moito, César, que sexas de Ourense. Os vos edificios que fixeche, polo menos os que eu coñezo na Avenida de Barcelona, con esa escultura de Ignacio Vasallo, tamén de Ourense, creo que é todo un canto a boa arquitectura. E recoñecer, porque o é, unha honra poder construir en Santiago de Compostela. É todo un compromiso de un ourensán con Galicia. O ferrocarril encerra boa parte da nosa memoria e da nosa esperanza. Luís Blanco Gómez esforzase en Mantela, hoxe que, por certo, AVE parece ser que chegaba a Zamora e que fai unhas semanas chegaba a León, a Venta de Baños e a Palencia. Por eso me costa entender moito que se critique tanto AVE, que dicen que é de Galicia, pero de momento chegou a todos os sitios menos a Galicia. Espero que minoren esas críticas. En todo caso, Luís Blanco Gómez é un nostálxico, só a él se lle podía ocurrir facer un museo do ferrocarril con pezas de centenares de toneladas e só a él se lle ocurría mercar unha casa na desembocadura do río Búbal, que, como vostedes saben, desemboca nun dos lugares máis fermosos de Europa, nun pobo que todos coñecen que se chama Os Peares. O Real Aéreo Club de Santiago é un lugar de encontro que lle debe moito o seu expresidente Juan Cuevas Álvarez. Cando me contou o proxecto, en plena recesión económica, facer un Real Aéreo Club, insisto, en plena recesión económica, non sabía que fora campeón de Europa de atletismo. Pero agora comprendo que, ademais de oftalmólogo, ten moi boa vista, porque facer un Real Club, un aeroclub en plena recesión económica e que este funcionando realmente é todo un exemplo. Falar da ciencia galega xa non é unha rareza. Agradezo moito a Alejandro Pazos Sierra o que fai e a Victoria Otero Espinar. Alejandro Pazos Sierra, que estudiou Medicina e Informática, que é catedrático da Universidade da Coruña, que se licenciou na Universidade de Santiago. Eu creo que deberíamos nomealo comisionado da coordinación das 3 universidades galegas. A Victoria Otero Espinar é a decana dunha das mellores facultades de matemáticas de Europa. Con iso creo que está todo dito. Me decía Fernando Barrera, mira que é difícil que che gusten as matemáticas, vivir entre os números e, ademais,
enseñalos e, ademais, que entendan o que enseñan e, ademais, que lle gusten o que unha profesora de matemáticas poda transmitir. Encauzar o mercado laboral, achegar empresas a traballadores é a preocupación de Bartolomé Vidal Diéguez no Tempo, un exemplo de traballo ben feito dende Vigo para toda Galicia. Gómez Ulla é sinónimo de docencia, de investigación, de publicacións, é sinónimo de un excelente médico, un gran oftalmólogo, especialista, entre outras cousas, en retinopatía diabética. É un dos membros máis destacados da Escola de Oftalmoloxía máis importante de España, que é a Escola de Oftalmoloxía de Compostela. Señores e señores, 23 anos. Rosalía Gómez Las Heras, que tocou en galego o piano. Tamén Rosalía lle ofreceu a súa nai, como outros moitos, este galardón. Vexo que iso de ser pai non ten demasiada proxección, pero, en fin, espero desexo Moitísimas gracias, Rosalía. É unha honra conocerte e, sobre todo, é unha honra escoitarte. Enhoraboa polo premio e, en nome de Correo Gallego, enhoraboa por vir a traballar a gala. Moitísimas gracias. Amigos, como tamén nos fala de tecnoloxía aplicada e de saúde e de universidade de vanguarda a labor de 4 mulleres, Macarena, Tais, Susana e Andrea Magán, creadoras de un dron salvavidas para o transporte de órganos para trasplantes. Grazas, e moitas cousas se poden facer na aviación de drons, é dicir, de vehículos non tripulados. Dos progresos que a medicina e a ciencia acadan en Estados Unidos sabe moito Bartolomé Burguera González, compostelán neoyorquino, que está estudiando temas de unha enorme importancia, como os problemas da obesidade mórbida, os problemas da obesidade e os problemas do sobrepeso, que en Galicia, no sobrepeso, estamos por riba do aconsellable pola Organización Mundial da Saúde. Tamén, ata outro lado do Atlántico de Galicia, exporta o seu talento audiovisual da man de José Manuel Brandariz, Pan, que, aínda que non nos ve, seguro que en algún momento nos escoitará. E, por último, don Luís Fernández Somoza. Fixo unha serie de reflexións simplemente cun guión que tiña diante, sin texto. Quero lembrar unha delas. O fracaso tamén é aprendizaxe. Cantas grandes iniciativas abortaron por medo ao fracaso? Nesta nova Galicia que xurde despois da crise, ten que haber un lugar para o fracaso constructivo, un monumento para a muller ou home emprendedor que aprende dos reveses sen darse nunca por vencido. Don Luís é o galego de moitos anos, é o galego de moitos soños e é o galego de moitas realidades. Querido Luís, eu te propoño que non te emociones en público porque senón te mandan para Madrid inmediatamente. Ten moito cuidado. Amigos e amigas, amigos e amigas do Correo Galego, tense dito que o escritor ten o privilexio de vivir moitas vidas. O periodista ten outro igualmente grato. Pode observar moitas vidas, dar conta delas, lograr que delas quede unha pegada nunha hemeroteca ou nun arquivo sonoro ou audiovisual. Dicía antes que era unha obriga satisfactoria, unha satisfacción obrigada, como presidente, compartir con vostedes esta festa. Tamén o sinto como galego orgulloso de contar con medios de comunicación que son como o sangue no sistema circulatorio do noso país. Un país onde a discrepancia enriquece. Un país no que a discrepancia tende sempre a buscar puntos de entendemento. Un país no que a discrepancia pode ser grata. Grazas, de verdad, ao Grupo Correo Gallego por conservar eses valores esenciais, oxalá que nunca se perdan. Moitas grazas. A Real Banda de Gaitas da Deputación de Ourense, fundada en 1986,
é un símbolo e un extraordinario exemplo en Galicia e máis aló das nosas fronteiras de como unha provincia do interior é quen de exportar ao mundo enteiro o mellor de nós. Percorreu os 5 continentes levando como lema as súas orixes galegas. Son os nosos embaixadores de honra alí onde actúan. José Manuel Baltar Blanco, continuando coa liña do seu antecesor, mantén en pé un centro de formación e unha real banda que actuou diante dos papas no Vaticano, en Nova York, San Petersburgo, Viena, Xangai, a muralla chinesa, o Cairo, Xapón, Sydney, París, nas Antípodas, Berlín, Glasgow, Bos Aires, Cuba e moitos outros lugares. A todos eles levou a alma musical da nosa terra, con éxito desbordante e aplauso multitudinario. Porán o mellor broche de ouro para pechar o acto. A Real Banda vai interpretar en primeiro lugar o himno antergo do Reino de Galicia. A continuación, melodías populares A Rianxeira, Aparta Loureiro Verde e Muiñeira hai Rosiña.
E agora pregámoslles a todos vostedes que se poñan de pé para cantar xuntos e unidos o himno galego, acompañados pola Real Banda de Gaitas de Ourense. Rogamos que por favor permanezan nas súas butacas ata que remate a Real Banda, quen se despide coa marcha do Entrenzado de Allariz.
Moitas grazas a todos. Ata a próxima edición en 2016. No vestíbulo da entrada ofreceremoslles un cóctel. Rogámoslle esas autoridades e máis os premiados que se unan, por favor, no escenario para a tradicional foto de familia. Prensa. Televisión. Radio. Edicións digitais. Productora de televisión. Servizo de publicacións. Empresa demoscópica. Agrupación deportiva. Un universo mediático creado polo Grupo Correo Gallego. Un grupo de comunicación máis que centenario, o Servizo de Galicia.